Hola a todos, bienvenidos otra vez a los live de los miércoles de Naranja Republic. Le vamos a dar unos minutitos, unos momentitos a las personas que están por ingresar a la sala. Vemos que tenemos bastantes personas listas para participar en esta gran conversación que tenemos hoy. Antes, durante y después de las crisis, perspectivas futuras, vamos a hablar de patrimonio, vamos a hablar de nuestra ciudad. Así que les doy las gracias por estar con nosotros. Bienvenidos nuevamente a los miércoles. Y presento primero a Olga Joya, hondureña, historiadora, directora del Centro de Arte y Cultura de la Universidad Autónoma de Honduras y nuestra referente local por excelencia. Gracias, Olga, por acompañar. Nos acompaña Caroline Munier, representante de la UNESCO en Centroamérica, con sede en San José, Costa Rica. Gracias, Caroline, por acompañarnos. Y el caballero de la noche, José María Macías, máster en Patrimonio Mundial y Proyectos Culturales para el Desarrollo, residente de México. Así que les doy las gracias, gracias por estar acompañarnos hoy. Bienvenidos a todos aquí a Tegucigalpa, a nuestro espacio, pequeñísimo espacio de Naranja Republic. Y antes que todo, quiero solidarizarme, mandarles un abrazo libre de bicho a todos aquellos que nos ven, recordarles que nos tenemos que mantener muy seguros, muy lavaditas las manos, no dejemos por un lado el distanciamiento social, eso es muy importante. En Honduras en particular estamos viviendo un momento crítico durante esta pandemia. Y en medio de todo esto hay que mantener la alegría, el positivismo y la ganas de trabajar y de salir adelante. Así que por eso estamos aquí con ustedes hoy. Y voy a empezar dándole el micrófono a Olga Joya para que nos hable un poquito de su trayectoria como experta en este tema aquí en Tegucigalpa. Muy buenas tardes a todos. Bueno, quiero empezar aclarando que no soy experta. Soy una persona que ha deambulado un poco por los temas del patrimonio en creo que los últimos 20 años, más o menos. Yo soy historiadora, sí, trabajo con la Universidad Nacional Autónoma de Honduras. Desempeñé, sí, el cargo de gerente del Instituto Hondureño de Antropología e Historia durante 8 años, en que sí tuve un involucramiento muy directo con todos los temas del patrimonio, hasta que me reincorporé a la Universidad Nacional como docente e investigador, y en los últimos 8 años la rectoría de la universidad me solicitó la creación y el desarrollo de un proyecto que debía ser de vinculación entre la universidad y la comunidad. Y pues de esa manera pues abrimos el Centro de Arte y Cultura de la universidad, que es un espacio que trabaja con la población de Comayagüela, que es una población muy numerosa, la verdad, pero que desarrollamos temas museográficos, de artes escénicas y musicales, de artes visuales, y otra serie de géneros que son propios del mundo artístico, capacitaciones y demás. Es un poco lo que agrada. Gracias, Olga, te doy las gracias a ti. Sí, gracias. Yo soy la primera que tengo que recordar de abrir mi micrófono. De paso, le abrí el micrófono a Caroline para que nos hable un poquito de su experiencia en la UNESCO. Muchas gracias. Muy buenas tardes a todas y todos. Entonces, yo soy Caroline Munier y estoy encargada del programa Cultura en la oficina de UNESCO, que está basada en San José, pero tiene representación en 5 países de Centroamérica, incluyendo Honduras. Así que estamos aquí para servir a estos países como Honduras para la implementación del programa Cultura de la UNESCO, y sobre todo para apoyar a cómo fortalecer, ¿no?, la cultura para el desarrollo socioeconómico del país.
Me uní a la oficina, llegué a la oficina de San José hace un año ahora y antes tuve mucha experiencia en la sede de la UNESCO en París, trabajando mucho sobre este tema de cultura y desarrollo y también de cultura en situaciones de emergencias, que hasta la fecha eran más de lo que llamamos emergencias, eran más de conflictos o desastres naturales, pero ahora con esta crisis del COVID creo que estamos viendo, ¿no?, nuevos tipos de emergencias que hay que enfrentar. Entonces, con mis agradecimientos de nuevo para la invitación y un placer de estar con ustedes para esta hora de conversatorio. Muchas gracias. Gracias, Carolina. Un placer tenerte aquí. José María, ¿qué nos cuentas tú de tu trayectoria? Hola, buenas tardes. Yo soy José María Macías. Soy de México. He trabajado en la gestión del patrimonio cultural desde que salí de la universidad en arquitectura en la Universidad ITESO en Guadalajara, donde me especialicé en la gestión del patrimonio cultural. Y viví un tiempo en Asia, en Shanghái, y después regresé y fui director de patrimonio cultural de la ciudad de San Cristóbal de las Casas, en el sur de México, en Chiapas. Y después fui director de patrimonio cultural del estado de Chiapas. Recientemente en el 2016 hice un máster en Patrimonio Mundial y Proyectos Culturales para el Desarrollo por la Organización Internacional está en la Organización Internacional de Trabajo en Turín, Italia, y regresé para ser director de turismo de la ciudad de Oaxaca, una ciudad Patrimonio Mundial, donde renuncié porque ahora no vengo con esa bandera, pero ahora estoy como agregado cultural de la Embajada de Suiza en México. Así es que el patrimonio cultural siempre ha estado al lado mío. He trabajado en algunas ocasiones con la UNESCO. Me da mucho gusto ver a Carolina aquí en esta charla, sobre todo con la implementación o con las primeras prácticas del programa que apareció en el 2004 en la UNESCO, que se llama Ciudades Creativas, que justamente habla de la creatividad como motor de desarrollo, y que veo que Naranja Republic es justamente eso, ¿no?, lo que está promoviendo. Y pues nada, gracias. Y además me da muchísimo gusto compartir este diálogo con 4 mujeres, que ahora es tan importante el tema de igualdad y de equidad de género. Y nada, pues estoy agradecido con esto. Gracias, José María. Te cuento que Oaxaca es una de mis ciudades favoritas, me encanta. Me cuesta tener una, pero está en los 3 primeros. Siento mucho y no sé cómo están afectados por el último terremoto. Espero que todo esté bien. Pero antes de comenzar, la pregunta más importante, creo yo, es definir qué se considera patrimonio cultural. Porque ese es un término, acabas de hablar tú, Caroline, de la cultura en situación de emergencia. Hay tantas aristas para este tema que yo creo que es importante que sentemos una base. Y te voy a dar el micrófono a ti, José María, para que comiences tú a abrir ese tema de cómo definimos y qué consideramos patrimonio cultural. Patrimonio cultural. Fíjate, Bessie, que a pesar de que he trabajado, no muchos años, porque me sigo considerando joven, pero he trabajado varios años ya en este tema, siempre me ha costado mucho trabajo descifrar qué es patrimonio cultural. Lo que sí me queda claro es que es una herencia que recibimos de nuestros ancestros, de nuestros antepasados, que tenemos en el presente y que obviamente nosotros queremos llevar al futuro, queremos compartir en el futuro, porque es el bagaje que nosotros recibimos, que nosotros heredamos tal cual, y que nos hace ser lo que somos en términos culturales. Y quiero estoy recordando ahorita una de las notas que me parecen muy interesantes que investigué en algún momento, es que leyendo un diccionario Larousse de 1960, patrimonio significaba lo heredado de un padre a un hijo. Era el único significado que tenía la palabra patrimonio. Y el día de hoy tenemos hasta 9 acepciones sobre la palabra patrimonio. Y definitivamente ha crecido muchísimo el significado de la palabra y se ha incrementado todo lo que se puede heredar al final de cuentas. No solo se hereda una propiedad, sino también se hereda
el idioma con el que hablamos, ¿no? También se hereda la manera en la que bailamos, también se heredan las canciones con las que nos sentimos identificados. Y pues creo que ese es el patrimonio cultural, es aquello que nos hace ser parte de una sociedad. Y es, además, algo importante decir, puede ser muy local, incluso familiar, pero también está el patrimonio mundial, ¿no? Es fascinante el tema. Caroline, ¿qué le puedes agregar tú? ¿Me escuchan? Sí. Sí, ok, perfecto. No, es que José lo definió muy bien, ¿no? Y de manera con tan pasión. Solamente tal vez sí que en la UNESCO tenemos muchas definiciones no institucionales, digamos. Pero entonces lo definimos el patrimonio cultural como este conjunto de elementos materiales e inmateriales, como lo dijo José, que se transfieren de generación a generación y que dotan de identidad. Creo que es también una palabra clave a una comunidad. Son todos estos elementos con quien alguien tiene su identidad común de una comunidad. Entonces se compone de artefactos, estructuras, sitios, pero también de prácticas, saberes. Hay muchos elementos. Puede ser patrimonio tangible subacuático, incluyendo no solamente de sitios que están en la tierra, pero bajo el mar, que es algo nuevo también. Y entonces, como lo dijimos, este del patrimonio intangible, que llamamos también el patrimonio vivo, que se refiere a estas tradiciones y expresiones vivas de la cultura, que realmente se transmiten de generación a generación. Y no, solamente sí tal vez destacar este elemento de la identidad. Eso es lo que hace la identidad de una comunidad y también la identidad de la humanidad, ¿no? Como puede ser el patrimonio mundial, que se reconoce que un sitio es parte de la identidad de la humanidad entera, ¿no? Gracias, Caroline. Olga, ¿qué me dices tú del patrimonio cultural de Honduras? Ya aplicándolo un poquito nosotros a nuestro terruño. Bueno, a lo que han dicho mis compañeros, son definiciones que ya, sí hay varias definiciones, y sí es apasionante ver cómo ha ido evolucionando estos conceptos, porque cada vez se vuelven más inclusivos, más abarcadores, y en definitiva terminan viendo, bueno, es realidad es la historia de la sociedad. Ahora, hay un elemento que se ha integrado al tema del patrimonio cultural y es el tema de desarrollo. Creo que allí es donde tenemos que reflexionar un poquito más en nuestras sociedades, cuál es el uso que le estamos dando al patrimonio cultural. Yo particularmente pienso que el patrimonio cultural alcanza su verdadera dimensión cuando este se convierte en un recurso social. Porque cuando lo conviertes en un recurso social, logras llegar al tejido social. Y es un elemento, en realidad, es un elemento cohesionador del grupo. De manera que cuando yo veo el concepto de patrimonio cultural, por ejemplo, asociado al tema desarrollo, es donde le veo realmente un valor impresionante, porque es cuando tiene la capacidad de incidir y de cambiar la sociedad. En realidad, el grupo social tiene ya esa herencia por sí misma que la identifica, que la vive, porque eso es un diario vivir. Pero además, las acciones sobre el patrimonio cultural material, por ejemplo, lo que hacen es revalorizar o poner en valor, porque muchas veces no nos damos cuenta de lo que tenemos hasta que ya vemos que va por ahí, por grupos que no son buenos, pero allí es cuando sí se valoriza de verdad y se dimensiona socialmente el patrimonio dentro de una población. Nada más. Tengo una pregunta que para mí me parece fascinante, pero si definimos el patrimonio cultural de esta manera, me parece que está muy ampliamente definido. ¿Existe algún tipo de gestión o manifestación consciente cuando una herencia es algo que no queremos perpetuar? Yo quiero hacer relación
a lo que estamos viendo que está sucediendo un poquito al norte de nosotros, que de verdad hay una parte de la historia que están intentando como descartar o dejar de elogiar a personas que tal vez cometieron hechos o actos que consideran ahora inapropiadas. ¿Cómo ven esas personas que dicen que es destrucción del patrimonio, que es destrucción de figuras o imágenes o de edificios que los están dañando porque no quieren continuar dándole mérito a algo que ahora se considera inaceptable? ¿Qué opinas, Caroline, de ese tema que estamos viendo tan vigente un poco cerca de nosotros aquí arriba? No, creo que hay que distinguir bien entre la historia y la cultura, ¿no? El patrimonio cultural. Por supuesto, la frontera es muy cercana, ¿no? Porque la historia es parte del patrimonio que se transmite, pero primero también destacar que en las definiciones del patrimonio cultural y de la cultura en general, en las convenciones, lo que llamamos las convenciones de la UNESCO, que son instrumentos jurídicos que los Estados miembros ratificaron y que deben implementar en sus leyes, siempre se dice que sea patrimonio mundial o patrimonio inmaterial, que son elementos que están en alineamientos con los derechos humanos, ¿no? No puede ser elementos que van contra los derechos humanos. Esto sí es la definición del patrimonio a nivel internacional, ¿no? Del patrimonio cultural. Entonces, luego, como lo destacó también Olga, hay toda una parte de qué es lo que la comunidad hoy, lo que la población hoy, o una comunidad cierta, si estamos a nivel más local, quiere transmitir, quiere apropiarse, ¿no? del patrimonio. Tal vez estamos hablando de prácticas, por ejemplo, de patrimonio intangible que estaban válidos hace 100, 200 años, que ahora no están más válidos porque las generaciones no quieren seguir con estas prácticas. Y en este caso es parte de la historia, pero no es parte del patrimonio vivo, por ejemplo, de esta comunidad ahora. Es muy complejo, es toda una reflexión muy compleja, pero sí, para la UNESCO, en todo caso, son la cultura o el patrimonio se define en completamente alineamiento con los derechos humanos. Sí, francamente es un tema fascinante y complejo. ¿Qué opinas tú, Olga? Tema muy vigente, la verdad, porque hemos estado en los últimos años viendo una destrucción de piezas patrimoniales que yo la verdad no les encuentro la lógica. Sí hay una cierta lógica, porque esos movimientos responden a ausencias, a necesidades sociales, a situaciones difíciles en las que los gobiernos no han respondido adecuadamente. Refleja la falta de inclusión, refleja segregación, misoginia, etcétera, una serie de fenómenos sociales que estamos enfrentando en nuestras sociedades. Ahora, yo coincido con un compañero historiador nuestro que el otro día en una conversación relativa a este tema nos manifestaba, bueno, es cierto, la gente ve la estatuaria, por ejemplo, que es el primer objeto de vandalización, y la ve como una iconografía de la opresión, porque cuando ven la figura de una persona que se supone que hizo tales y cuales cosas, pues entonces hay que ir contra eso, y hay que quitarla, y hay que destruirla, pero la verdad es que estamos ante la historia de las sociedades. La historia de las sociedades es una sumatoria de una serie de situaciones como esas. Porque
discutíamos, bueno, y entonces pues habrá que ir a destruir los templos de las ruinas de Copán, porque ahí también había unos señores que dominaban sobre otros y que hacían las guerras a otros. Entonces, ¿cómo vamos a hacerle? En definitiva, lo que nosotros como personas vinculadas a los temas patrimoniales y a los temas del arte defendemos básicamente es que la estatuaria responde más a la estética de una época, más que al fenómeno político que representa o el fenómeno histórico que representa. Entonces, sí es una representación histórica de un individuo y en un marco de acontecimientos históricos que la historia tendrá que definir qué tan acertados o no fueron, pero que yo la verdad no logro justificar la destrucción de los mismos porque se está también destruyendo patrimonio de esa comunidad. Se está destruyendo un patrimonio que no es fácil recuperarlo. Nosotros, por ejemplo, aquí en Honduras, fuimos testigos hace unos años de la destrucción de una estatuaria que hizo una artista hondureña, Regina Aguilar. Regina hizo, por encargo de la alcaldía de San Pedro Sula, una representación de José Cecilio del Valle. La visión que tuvo el artista en ese momento, por ejemplo, fue una visión desde mi punto de vista en que trató de bajar ese héroe que forma parte del momento de la independencia en Centroamérica, trató de bajarlo al plano terrenal y convertirlo en un hombre más. De manera que su interpretación del héroe ofendió a las autoridades y se mandó a retirar la estatuaria y se destruyó. Eso no se puede justificar. Como tampoco puedo justificar que se destruya una estatuaria que forma parte ya de la ciudad. No se puede. No es justo. Aquí ya estamos definiendo llegando al punto fino entre el patrimonio cultural y el patrimonio social, ¿no? ¿Dónde está la evolución de la sociedad y dónde está aquello que queremos guardar de nuestra historia? ¿Qué nos puedes decir, José María, de esa calificación, de esa diferencia que hay? Pues es un tema, sí, voy a repetirlo igual que todas aquí. Es un tema difícil, es una línea muy delgada en la que se puede hablar de historia y de patrimonio cultural, pero algo que sí creo que es clave en los temas del patrimonio cultural es que también están relacionados con culturas vivas. Y entonces, si algún objeto o algo físico ya no representa lo que representó, ya no forma parte de la identidad de un lugar, pues se vuelve parte de la historia, pero no es parte ya del patrimonio cultural porque ya no es una tradición que se quiera llevar. Y me viene a la mente ahorita hablando mucho de esculturas, la escultura que tenemos de Carlos IV en la Plaza Manuel Tolsá, en el centro histórico aquí de la Ciudad de México, que es una escultura de finales del siglo XVIII, construida por Tolsá, justamente un arquitecto que fue muy reconocido en el virreinato mexicano. Y algún tiempo pensaron que se tenía que quitar porque era la escultura de Carlos IV y hablaba de colonialismo, ¿no? Sin embargo, se decidió conservar y en ese tiempo se decidió conservar porque tenía un valor estético, un valor artístico. No, lo estoy diciendo, no es que esté poniendo ninguna justificación ni ninguna opinión al respecto, sino que simplemente eso es lo que aconteció. Entonces, me parece que sí, definitivamente, derechos humanos es el paraguas que tiene que observar todo lo que, no observar, sino simplemente acoger todas estas expresiones humanas.
Y bueno, pues la historia lo irá diciendo, ¿no? Yo creo que la historia, de eso estamos hablando, de historia. ¿Cómo ven ustedes? ¿Cómo han reaccionado sus organizaciones? Los tres están en instituciones bastante importantes. ¿Y cómo han reaccionado cada una de sus instituciones, empezando por Caroline, ante la pandemia? ¿Cuál ha sido la reacción inicial y después, ya ahora que ya ha pasado ese shock? A veces no nos ha pasado a todos, pero ese shock, ¿por dónde ven que van los movimientos que están teniendo cada una de sus instituciones en cuanto al tratamiento que se le piensa dar a este tema del patrimonio cultural? Caroline, te paso a ti el micrófono. Ok, sí, estaba esperando el turno. Sí, fue un shock, ¿no? Fue algo que sorprendió a todos y todas, pero creo que para el sector cultural los daños les afectó mucho. El sector cultural es un sector muy informal y es una generalidad, creo que lo vemos en casi todos los países. Y entonces los primeros muy afectados fueron los trabajadores y las trabajadoras del sector cultural, a todos los niveles. Los artistas, las artesanías, las gestiones de sitios de patrimonio, de museos, porque de repente todo fueron parados, no había más gente visitando a los museos, entonces falta de recursos en los sitios. Y entonces creo que fue muy duro, ¿no? Esta crisis para este aspecto del sector cultural y es un sector muy vulnerable debido a esta informalidad. A la vez, de repente, todo el mundo estaba pidiendo, como solicitando a cultura, ¿no? Estuvimos en este periodo de confinamiento, en América Latina todavía estamos, y esta oferta cultural que de repente subió en línea, en el internet, en todos los medios de comunicación, Facebook, Instagram y no sé qué, esta oferta gratis también, hay que destacarlo, por parte de los artistas, fue increíble y fue como realmente lo que llamamos en términos muy institucionales, una herramienta de resiliencia para sobrevivir, ¿no? Este confinamiento. Y creo que también fue tal vez el aspecto positivo de repente la gente se dé cuenta de sí, esta cultura, la necesito, ¿no? Necesito esto para vivir solamente, no es solamente porque estoy encerrado, es que para mi salud mental, para sentirme vivo o viva. Ahora, todo el reto ahora es realmente tener este reconocimiento de este sector cultural que a la vez es muy importante como sector productivo que participa a la economía, el desarrollo económico de un país, que sea como lo está diciendo por el turismo cultural, la artesanía y todo esto, las industrias culturales, el sector de cine, teatro y todo esto. Y también por su contribución al desarrollo social, a este aspecto que estás destacando también del tejido social, de cohesión social de una sociedad, del buen vivir de una sociedad, de la gente. Y ahora entramos en esta fase de elaborar los planes, lo que llamamos los planes de recuperación, ¿no? ¿Qué sociedad vamos a construir en la fase post-crisis? ¿Cómo vamos a recuperarnos de esta crisis económica también que viene? Y creo que el objetivo ahora de la UNESCO es realmente apoyar a los ministerios de cultura y a los gobiernos para incluir a cultura y que no se deje atrás porque se dice que no, cultura es un entretenimiento, ¿no? No es un lujo de la sociedad. No, eso no. Es muy importante, es fundamental también
incorporar la cultura en esta fase de reconstrucción ahora. Primero porque hay, por ejemplo, en el sector del turismo, cultura contribuye al 40% del turismo, de los recursos del turismo global, entonces no es nada, ¿no? Hay toda una productividad y también para este aspecto de cohesión social que vamos a necesitar, porque es un poquito el miedo que tenemos que, por supuesto, la emergencia que todo el mundo ve es, hay que enfocarse en la recuperación económica, ¿no? Cómo ganar más de nuevo, cómo poner los trabajadores para trabajar y generar recursos, todo esto. Eso sí, claro que es importante y hay que ver este tema, pero no dejar al sector cultura atrás. El sector cultura tiene un rol fundamental en esto del desarrollo económico y también social. Entonces, la UNESCO trabaja a diferentes niveles. El primero de lo que llamamos de comunicación y visibilización, de advocacy, se dice así, advocacy, para realmente apoyar a incorporar este aspecto de la cultura en los planes de desarrollo. También apoyar a nivel de las políticas para apoyar a formalizar un poquito el sector donde se necesita, por ejemplo, hay todo un tema porque muchos trabajadores en el sector cultural no tienen seguro social, no están registrados como trabajadores formales, ¿no? Y eso sí es importante crear este tipo de sistema de seguro social para que también puedan vivir de manera decente de su trabajo artístico o de cultura. Entonces, a nivel de las políticas trabajamos y de apoyo para también dar voz a este sector de la cultura, que se entienda también a esta población, y lanzamos el 15 de abril, entonces a principios de la pandemia, este movimiento que se llama Resiliart, y ya se organizó uno en Honduras, donde la sociedad civil del sector cultural pueda encontrarse y contar un poquito de cómo está afectado por la crisis y qué tipo de medidas necesita para salir de la crisis. Y entonces cada país o cada comunidad o en los países puede organizar este tipo de debate y sumarse a este movimiento de Resiliart a nivel mundial, y la UNESCO le da visibilización a nivel mundial y para intercambiar las ideas, las prácticas y las experiencias en este sentido. Hay muchas herramientas también de visibilización y comunicaciones para, por ejemplo, para los sitios de patrimonios mundiales. Hicimos tratamos de hacer videos cortas con las gestiones de los sitios para que también puedan dar testigos de lo que pasa con estos sitios que ahora están vacíos y en peligro también de vandalismo. Estábamos hablando de un poquito de esto antes. Porque aquí también hay un peligro muy importante de tráfico ilícito ahora de bienes culturales. Entonces, hay que pensar en todo esto en esta fase post-crisis. Gracias, Caroline. La verdad es que es más complejo de lo que uno se imagina desde afuera. Olga, ¿qué me dices tú de cómo la Universidad Autónoma, qué ha pensado, cómo está reaccionando ahorita ya? Ahorita que ya estamos mid-pandemia, ya no estamos en el shock inicial y sabemos que tenemos que tomar acciones. Bueno, nuestra universidad en realidad como institución sí se responsabilizó y ha creado, la verdad, bastante rápidamente un programa que nos ha permitido sobrellevar el tema del encierro. Por ejemplo, en el caso de nuestras funciones en la universidad, obviamente que casi todas son presenciales porque es la docencia lo que nos caracteriza a todos allí.
Sin embargo, la universidad pues rápidamente creó todos los espacios y las plataformas para que los alumnos pudiesen seguir recibiendo sus clases a través de las plataformas digitales. Y sí ha habido un programa muy intenso y muy activo, que es un programa que nosotros recibimos informaciones diarias sobre cómo sobrellevar los temas de pandemia, información sobre cómo resguardarnos, ¿no?, del contagio. Creó un programa además muy importante en la universidad que hoy día está dando muy buenos resultados, y es un programa de consulta médica a través de la vía telefónica y de las plataformas digitales. 1847. 1847 hace alusión al año en que se fundó nuestra universidad. Y por otro lado, también en el Centro de Arte y Cultura, por ejemplo, claro, nuestra función es muy social, ¿no? Nosotros trabajamos mucho con la gente, con los niños, con los artistas, y indudablemente que suspendieron todas las programaciones, se cancelaron los presupuestos, pero eso, en realidad, la pandemia hay que buscarle también lo mejor que ha sacado de todos en este encierro, y es que sí nos ha obligado a reinventarnos. Y a los artistas, a todos los gremios artísticos, yo los he visto como muy reactivos en términos de, bueno, ¿y ahora qué hacemos y cómo lo hacemos? Vamos a organizarnos, ¿no? Esas son cosas muy positivas, porque creo que el sector artístico sí ha estado como muy dividido, muy separado, a veces incluso dentro del mismo gremio. Pero en el caso nuestro, pues nosotros seguimos con los mismos programas que teníamos de manera presencial, solo que ahora lo hacemos a través de estas plataformas. Y hemos migrado también en la virtualización la Galería Universitaria de las Artes, la Gavia. La Gavia la vamos a inaugurar hasta el mes de agosto, y de hecho ya tenemos 3 expositores temporales, porque vamos a presentar toda la colección de la universidad, pero también hemos invitado a los artistas a que expongan con nosotros, y 3 de ellos ya presentaron su propuesta para empezar a exponer nuevamente. Eso a nosotros nos alegra mucho y nos dice pues el nivel que tiene la gente para superar situaciones tan graves. De hecho, uno de nuestros expositores es de México, unos estudiantes de fotografía de la Universidad Nacional Autónoma de México. Y bueno, pues creo que hay que buscarle lo más positivo que nos ha dejado esta situación tan grave. Nosotros tuvimos una reacción como centros culturales, porque el Comité de Centros Culturales, que aglutina en 14 centros culturales de aquí de la ciudad del Distrito Central, afortunadamente tuvimos una reacción muy rápida con el gremio artístico, y comenzamos a trabajar rápidamente con ellos para crear un directorio, ponerse en contacto con las autoridades del gobierno central, porque se abrieron mesas de trabajo. Entonces, digamos que ha habido una respuesta que nos ha unido más entre las instituciones que trabajamos en el sector cultura y los artistas, porque también han respondido maravillosamente. Qué bueno, Olga. Y es importante que sepan los artistas de que hay espacios donde pueden abocarse, que están dispuestos a recibir su obra y a promoverlas también, porque en este momento es importante que encuentren esos mecanismos de promoción y de comercialización que tal vez no encuentran en este momento. José María, quiero hacerte una pregunta, y aquí la quiero vincular, porque Rubicel aquí en el chat nos hace una pregunta muy interesante que la quiero vincular a otra que tenía lista para preguntarte. Porque estamos hablando de cómo vincular el patrimonio y los desafíos del desarrollo sostenible. Y me gustaría que tocáramos el tema y que a sugerencia de Rubicel hablemos de cómo incorporamos las nuevas tecnologías para poder llevar a cabo esa promoción y ese desarrollo que tanto buscamos. ¿Qué nos puedes tú, cómo avanzamos un poquito en ese tema? Muy interesante la pregunta.
Y justo se me viene a la mente una charla que tuve hoy al mediodía con el Conservatorio de la Cultura Gastronómica Mexicana, que es una organización no gubernamental que existe en México, que fue la que logró llevar en el 2010 a la lista indicativa de Patrimonio Cultural Inmaterial de la UNESCO, la cocina tradicional mexicana. Justamente hoy hubo una reunión para desarrollar un proyecto en Airbnb experiencias, es decir, experiencias en línea de Airbnb, sobre dar clases de cocina tradicional mexicana. Y entonces invitaron a varias personas de todo el país para que enseñaran algún platillo que se pueda hacer en todo el mundo, obviamente, con ingredientes no tan complejos. Y nada, me parece que es tal cual, un gesto de resiliencia muy interesante que está haciendo esa ONG, el Conservatorio de Gastronomía Mexicana, que bueno, al fin de cuentas está dando a conocer la gastronomía mexicana, que es una de las labores de la organización, está promoviendo su conservación porque está justo dándola a conocer, que la gente se interese, que la gente quiera comer mexicano, habla de la conservación y de la salvaguardia del bien cultural. Y además, pues, de una manera muy dinámica y muy divertida. Imagínense cocineras tradicionales, que también es una gran iniciativa que comenzó con el conservatorio. Cocineras tradicionales en sus pueblos, se ven las imágenes en las pantallas de las señoras haciendo las tortillas de harina en el norte del país, o los tamales en otra parte, o la cocinera tradicional, una gran amiga en Oaxaca, que agarró el celular y dijo, miren, esta es mi casa en Teotitlán del Valle, en Oaxaca, en un pueblo donde se hacen tapetes de telar de pedal, y me parece interesantísimo, me parece muy dinámico, me parece muy innovador, me parece fresco, y eso me da una gran satisfacción de que puede ser una manera resiliente tal cual de dar a conocer nuestro patrimonio. Y pues claro que está alineado a los objetivos de desarrollo sostenible, ¿no? Al final de cuentas es desarrollo que puede ir a casi todas las partes del mundo y desde casi todas las partes del país, y bueno, que repercutirán en algunas situaciones de mejoría económica y demás, ¿no? También obviamente de identidad y demás. Y también, justamente hablando, otro de estos casos como de resiliencia y de qué creatividad ha surgido en base a la cuarentena, es con la asociación, también colaboré en algún momento con la Asociación Nacional de Ciudades Mexicanas de Patrimonio Mundial. México tiene 10 ciudades inscritas en la lista de Patrimonio Mundial, y esta organización son 14 sitios porque hay un camino en México que se llama el Camino Real de Tierra Adentro, que es un camino construido para conectar ciudades mineras que van desde la Ciudad de México hasta Santa Fe, Nuevo México, hasta Alburquerque, incluso más arriba. Y ellos hicieron un programa que se llama, que es un programa que están implementando para promover todas las instituciones que cumplen con los lineamientos sanitarios, ¿no? Para que después de que se acabe como los lineamientos estos de permanecer en casa, que de todas maneras en México nunca han sido tan estrictos, pues se tenga una lista de lugares a donde puedes asistir con seguridad. Y más interesante que esto es que están haciendo un programa de descuentos, y esto es como una ficha de descuentos en cada ciudad Patrimonio Mundial, que puedes descargar a través de la aplicación de la Asociación de Ciudades Mexicanas Patrimonio de la Humanidad, y que tienen un código QR que lo escanean llegando a cada ciudad, y en los hoteles que están afiliados a este sistema de la asociación, pues obtienen un descuento. Y además tienen un talón que se incrementa los descuentos. Entonces, si una persona quiere visitar la ciudad de Guanajuato, que es una ciudad patrimonio mundial en el centro de México, la ciudad de Guanajuato, entonces ya hace como una palomita, ¿no? Y después va a San Miguel de Allende, que es otra ciudad patrimonio mundial. Entonces ya, en lugar del 20% de descuento, le van a dar el 25% de descuento. Y después va a Zacatecas, y después va a San Luis Potosí. Y así, y me parece pues un caso muy interesante de cómo nos estamos rascando con las uñas para poder sacar adelante esta situación. Y obviamente las ciudades patrimonio mundial muchas veces también
están sostenidas, o no completamente, pero en términos económicos, el turismo es muy importante para el dinamismo económico en las ciudades patrimonio mundial, al menos en México. Y bueno, pues me parece muy interesante estas dinámicas y estoy seguro que están surgiendo muchísimas también, como decía Olga, la cantidad de exposiciones artísticas que se están haciendo ya de manera virtual. Hace poco estuve en la inauguración de una exposición artística en línea, obviamente, y todos brindamos en línea, obviamente, pero bueno, lo hace, al final de cuentas, somos, los seres humanos somos personas muy innovadoras y siempre sabemos cómo sobresalir, no por algo somos tantos ya en el mundo, entonces veremos a ver qué. Particularmente nosotros los latinos, que para brindar en línea cualquier excusa es buena, en línea o fuera de línea. Tú estás tocando dos cosas que me encantan, porque tú estás hablando, la experiencia, el patrimonio, cuando hablamos de patrimonio, y especialmente un sitio patrimonial, hablamos de una experiencia muy particular que está directamente vinculado a al lugar, a la locación. Entonces me estás hablando de un programa, de una idea, una plataforma que te lleva, te saca la experiencia del lugar y te lo lleva a donde tú estés. Lo cual es fabuloso, francamente. Es interesante. Imagínate, Bessie, imagínate que una persona de Nueva York pueda acceder a través de la plataforma de Airbnb a la comunidad de tal pueblo de Oaxaca, México. Y eso, esta reunión no hubiera pasado si no fuera así, ¿no? No, pero pensando cómo vivir esa experiencia patrimonial, porque ese, con todo respeto, aquí vende un mole que se llama Tía María, creo, Doña María, no sé, que a mí siempre me encantó, pero cuando la primera vez que fui a Oaxaca, que probé el mole de ella, dije, quítenle el pasaporte mexicano a Doña María, por favor, porque no tiene nada que ver. O sea, vivir esa experiencia y poder recibir esa experiencia, además de parte de una mujer que está en su cocina, enseñándome paso a paso, tal vez no el mole porque es algo sumamente complejo, pero cualquier otra cosa sí me parece una experiencia muy linda. La otra de la que tú estás hablando también es similar en que lleva la experiencia, es una vivencia que a través de una plataforma tecnológica también, pero regresamos a la tecnología, que nos invita a participar de una manera muy íntima de algo, no es una actividad cultural o una vacación cualquiera, es una experiencia muy propia de un sitio, vinculada a un sitio, que eso es lo que creo que yo buscamos cuando hablamos de patrimonio, ¿no? Algo muy específico. Y ahí quiero preguntarte a ti, Carolina, otra vez. Volvemos a los desafíos de desarrollo sostenible en función de los patrimonios. Y me encanta lo que dijo José María, pero me encantaría también oír tu opinión acerca de cómo lo ves tú desde tu óptica y cualquier conexión con la tecnología que podamos llevar a nuestra audiencia, que vea que hay nuevas maneras de vivir, de presentar esta experiencia a los usuarios. Sí, creo que lo que muestra esta crisis del COVID es que la sociedad de mañana será digital, ¿no? Y eso es bueno porque de una manera como lo está explicando un poquito José María, esto nos puede conectar de un punto del mundo al otro y como dices es una experiencia increíble poder visitar, por ejemplo hay muchos, en estos momentos se pueden visitar muchos museos del mundo de manera virtual, hay muchas visitas virtuales. Y también llegar a lo más local, como tú estabas diciendo, explicando con de la cocina y esta experiencia. Pero también es un desafío, porque eso quiere decir que tenemos que apoyar al sector a hacer esta revolución digital. Y esto va también a poner en evidencia la brecha digital que existe para también este sector. Hasta ahora estábamos hablando de brecha digital, sobre todo para la educación, pero ahora lo vamos a ver para el sector de cultura, porque no todo el mundo tiene acceso al Internet. No todos los trabajadores culturales o artistas están capacitados para usar estas herramientas.
y el problema de conectividad, que no está por todas partes de los países. Entonces, sí hay, las nuevas tecnologías son buenas y hay que aprovechar lo mejor de esto, ¿no? Para vincular, ¿no?, la gente y promover la diversidad cultural del mundo a la vez, y también destacar el patrimonio compartido que tenemos, porque si veo que esta muchacha que está haciendo los tamales de esta manera, yo también lo hago así en mi país. Oh, qué rico, que es una experiencia compartida, sí, pero a la vez hay que reconocer que hay un reto, un desafío enorme con esto de la brecha digital. Y entonces, y también eso me recuerda, participé en un debate resiliar en Panamá con una artista que estaba diciendo, no hay que olvidar que la experiencia artística también pasa por el físico, ¿no? La emoción no es lo mismo mirar una pieza de teatro en el internet que estar en la sala y vivirlo con todo un público en la misma sala. Entonces, como siempre, hay buenos y malos, ¿no?, en todo, pero sí, eso es la realidad. Vamos hacia un mundo digital, hay que adaptarse a esto. Entonces, estamos aquí en la UNESCO también para apoyar, y trabajamos mucho el tema de la digitalización, sobre todo en las industrias culturales y creativas, para apoyar al sector a adaptarse a esta revolución digital, pero sin olvidar esto de la brecha digital. Las poblaciones más vulnerables que no tengan todavía este acceso, ¿no? Eso es un punto muy, muy relevante, porque si no tienen acceso para la educación, va a ser igualmente complejo llevarlo para que puedan montarse en una plataforma digital para la comercialización. También me interesa mucho que al separar al identificar estas comunidades cada vez más y más lejanas, que nos van a enseñar que nos vayan mostrando mucho más de la riqueza de su cultura muy propia. No va a ser los dos tamales, ¿no? El tamal mexicano y el tamal hondureño son muy diferentes. Y el nicaragüense igual, ¿no? Entonces, al momento de empezar a ver esas diferencias, también yo creo que tiene que haber otra convulsión social, otro reajuste social, porque vamos a ver nos vamos a dar cuenta que somos mucho menos homogéneos. Ya sabemos que la diversidad es mucha, pero tal vez no estamos al tanto y tan atentos a cuánta, ¿no? Y yo creo que es posible que a la hora de ir más profundo en estas comunidades nos vayamos a conocer mejor, y va a requerir otro tipo de flexibilidad de parte de todos nosotros para poder aceptar las diferencias y abrazar las diferencias. Yo quisiera, yo les expliqué, quiero hablar un poquito y que Olga me apoye un poco para ella, que es la hondureña, que aquí le voy a pedir un favor, que me ayude a ver, y ustedes también, José María y Caroline, cómo podemos desde Naranja Republic apoyar a aquellos que están involucrados en este subsector de la economía, que están vinculados al patrimonio cultural. Y antes de darle la palabra a Olga, les quiero recordar a todos los que nos ven y nos escuchan que para recibir muchos beneficios de Naranja Republic, que estamos por anunciar muy pronto, necesitan registrarse en la página web www.naranjarepublic.org, Republic con K. Y háganse miembros, ya lo vamos a poner en el chat aquí, para que vayan y se dirijan a la página web y se registren, porque así vamos a poder comunicarnos con ustedes y anunciarles todas las novedades que tenemos para aquellas empresas creativas, culturales y tecnológicas de Tegucigalpa y pues de Honduras. Olga, te pido a ti que por favor me indiques de qué manera puedo tomar pasos que de verdad apoyen, y a Caroline y a José María después también con ideas de qué manera podemos apoyar a aquellos que están bregando con este sector que está tan golpeado en este momento. Bueno, el proyecto de Naranja Republic es un proyecto, la verdad,
visionario, muy innovador, porque no solo trata el tema de la digitalización y de crear circuitos de innovación, sino que también es un proyecto que puede permitir identificar los elementos que hacen falta dentro de nuestro entorno. Por ejemplo, hace un rato Caroline hablaba sobre el tema de que tenemos un problema porque no todos estamos conectados, ¿verdad? Y el gran reto, creo yo, yo no puedo dar soluciones, pero sí puedo indicar con mi conocimiento de la ciudad cuáles son los grandes retos a los que creo que se va a tener que enfrentar el programa, y quisiera decir que nos vamos a enfrentar porque es un proyecto que nos atañe a todos los hondureños. Y que es el caso, por ejemplo, de que los niños no están conectados digitalmente. Y si queremos que este proyecto tenga realmente incidencia y que sea sostenible en el tiempo, necesariamente vamos a tener que entrar por esta parte de cómo conectamos a estas poblaciones. Son poblaciones jóvenes. Sé que existen esfuerzos que se han estado tratando de desarrollar, pero creo que es importante ir priorizando, porque en la medida en que este reto, por ejemplo, de la falta de conectividad de los chicos, va a limitar el proyecto de Naranja Report. Y esa limitación no la podemos permitir, porque esto es un tema que nos afecta a todos. No es un problema de si el chiquito va a poder conectarse con su computador o no, porque aquí se dan situaciones graves como que los chicos en las escuelas han recibido donaciones de computadoras, pero no hay red de Wi-Fi para poder conectarse. Entonces, si no hay una red para conectarse, ¿cómo quieren que vayan a entrar entonces a ese proceso? Hay otros temas que están vinculados a la ciudad, obviamente. Las ciudades de Tegucigalpa y Comayagüela, como hace un rato lo decía Bessie, tienen una serie de problemáticas socioeconómicas que tienen que ver desde temas como el ambiente, por ejemplo. El ambiente es un tema que si no es a lo mejor un tema que se lo han planteado en este momento, pero sí nos está golpeando ya mismo nos está golpeando a mediano plazo y a largo plazo. Entonces, ¿qué es lo que sucede? El concepto, por ejemplo, de sostenibilidad, que es el nuevo concepto que hemos incorporado a la larga de esta charla, empezamos con patrimonio, hablamos de patrimonio cultural, hablamos de desarrollo y ahora tenemos que incorporar el concepto de sostenibilidad. La sostenibilidad es parte fundamental de la ecuación de la que estamos hablando. Pero cuando hablamos de sostenibilidad, estamos hablando del equilibrio que debe existir entre medio ambiente, el ser humano y la economía. Bajo esos términos, si no se cumple esta tríada, no vamos a poderle garantizar a las generaciones futuras un planeta saludable, un espacio saludable, una historia de la cual enorgullecerse, un patrimonio cultural del cual poder conocer, disfrutar, pero además desarrollar una economía también alrededor de ello. Entonces, bajo esos términos, creo que los retos son tremendos, ¿verdad? Estamos ante unas ciudades que tienen carencias terribles. Más bien, yo nunca dejo de felicitar, la verdad, a veces no se lo expreso a Eva, a Carolina ni a Lorenza, pero las respeto muchísimo por ese empuje que han tenido de agarrar este proyecto y comenzar a desarrollarlo, porque la verdad es una cruzada lo que están haciendo, una verdadera cruzada. Mis respetos a ambas. Y en definitiva, pues sí, pues, o sea, lograr desarrollar un espacio como este, indudablemente, le va a cambiar la vida no solo a la población
residente de ambas ciudades, sino también al sector artístico-cultural y por extensión a todos los que poblamos estas dos ciudades. Gracias, Olga. Les voy a dar unos minutos porque sí me interesan sus opiniones, José María y Carolina, en ese orden, porque ya estamos sobre la hora. Les recuerdo que se registren a la Naranja Republic, ahí está el link. No se vayan sin hacerlo a todos los que nos están viendo, por favor. José María, te doy unos minutitos, robándote los minutos ya de tu tiempo y los demás, porque sí me interesa mucho escuchar de qué manera podemos apoyar los sectores aquí en Tegucigalpa. Trataré de ser muy breve. Y creo que la respuesta básicamente sería que no creo que haya una fórmula específica que aparezca como a nivel internacional para poder atender estos temas, sino que cada lugar tiene sus especificidades. Lo que sí me parece muy interesante que está haciendo Naranja Republic es el fomento a la restauración, a la conservación y a la visibilidad del casco histórico de Tegucigalpa, porque al final de cuentas es el corazón donde se fundó tantas cosas, ¿no? Que forman parte o que hacen, que generan lo que ahora es Honduras. Y definitivamente, si hablara de casos exitosos, al menos en mi país, que también hay casos malos, pero bueno, hablar de los casos exitosos, creo que, por ejemplo, en Oaxaca, en la ciudad de Oaxaca, y tú que fuiste, ves y viste el andador peatonal, que es como una calle emblemática en la ciudad, se hizo en 1985 y ha sido un caso de éxito fabuloso para atraer la gente a la ciudad, para que la gente pueda caminar, para que la gente pueda vivir más el centro histórico. También las ciclopistas son esenciales para la movilidad adecuada en una ciudad y también en una ciudad histórica. Y pues, obviamente el fortalecimiento de la conservación del patrimonio, porque también muchas veces en nuestras ciudades, en nuestros centros históricos en Latinoamérica, el uso de suelo se vuelve comercial y tal vez los espacios de las casas antiguas no concuerdan con la necesidad de los negocios. Entonces hay destrucciones incluso de manera hormiga, ¿no? Poco a poco van tumbando los monumentos históricos de nuestros centros. Y bueno, pues hay que consolidarlo todo eso. En la Ciudad de México también desde el 2000 que se fundó el patronato para el centro histórico y que hubo una compra de propiedades en el centro histórico y que se rehabilitaron para hacer departamentos, también ha fortalecido para que se vuelva a vivir las zonas históricas, porque no son museos, son parte de la ciudad. Los centros históricos se tienen que vivir, se tienen que comprar, se puede también hacer todos los usos que sean necesarios, se puede trabajar, se pueden hacer todos los usos que sean competentes para un sitio urbano, para una ciudad. Entonces, me parece muy importante eso, verlo como un lugar dinámico, como un lugar vivo, un lugar de convergencia de toda la ciudad, ¿no? Como el centro cultural, como el centro histórico, como el centro social. Y bueno, pues ese va a ser y es un gran, gran trabajo, pero estoy seguro que paso a paso, me contabas que están pensando en empezar la primera ciclopista, creo que es un gran paso, porque moverse en bicicleta es... yo trabajo a 8 kilómetros de mi casa y me voy todos los días, ahorita no obviamente, pero cuando me tengo que ir me voy todos los días en bicicleta y me regreso en bicicleta. Y créeme que la vida se vive diferente. El evitar el tráfico, el evitar toda la contaminación, el estrés, bueno, pues ayuda muchísimo. Entonces, todo eso hace que las ciudades sean más habitables, se vivan mejor, sean más felices y entonces, por lo tanto, la gente se sienta mejor con su espacio. Gracias, José María. Apuntaste algo muy importante que es la felicidad. Esa es la meta, hacer un espacio que genere gusto, placer, estar. Esa es la visión nuestra en Naranja. Cuéntanos, Carolina. Te doy unos minutos antes de cerrar. Gracias. No, creo que este programa de Naranja República es muy innovador y me junto a usted para realmente que la gente se registre también en el sitio que estaba mencionado, porque como lo destacó Olga, la palabra clave va a ser sostenibilidad, ¿no? Para que el programa tenga sostenibilidad,
tiene que ser un programa con que ser un proceso inclusivo y participativo. La comunidad, la población de esta zona tiene que participar en la reflexión de cómo desarrollar y reinventar este espacio. Y los ejes de acción de este programa me parecen muy buenos y muy complementarios porque hablamos de la importancia de la revolución digital, las nuevas tecnologías, hay todo este aspecto, pero también hay toda la parte de los espacios públicos y aquí se debe trabajar la reapropiación de los espacios públicos por la población y que realmente son parte de su patrimonio y que deben quedarse como, la población debe reapropiarse esos espacios como parte de su vida cotidiana, ¿no? Como espacios sociales muy importantes. Es donde vamos tal vez a encontrar este equilibrio entre lo digital y lo presencial que necesitamos, ¿no? Necesitamos encontrarnos en estos espacios para charlar, para bailar, para tocar música y todo esto, cuando la situación sanitaria lo permitiera, pero ojalá sí, no vamos a quedarnos encerrados así por años, ¿no? Entonces, realmente esto es lo que me gusta en este programa, de ir caminando por estos dos pasos al mismo tiempo, porque no hay que solamente enfocarse en lo digital, sería un error, creo. Realmente esto de los espacios públicos es muy importante. La UNESCO trabaja mucho este tema del patrimonio urbano, porque la mayoría de la población ahora vive en estos espacios urbanos y es hay mucha complejidad en esto, entonces estamos aquí para apoyar, por supuesto. Y el tercer eje de este programa de la República, que es muy importante, del emprendimiento, ¿no? de esta parte de las industrias creativas, que va a aportar el aspecto económico también en esta zona. Entonces, me parece un programa muy completo, pero sin participación inclusiva de la población, de la comunidad, no va a suceder y no va a tener sostenibilidad. Entonces, sí, que se registren y que aquí podemos avanzar. Gracias a todos. Yo creo que para concluir, yo creo que de lo que hablamos es que la sociedad cambia, que el mundo cambia. Nos ha tocado una época de un cambio bastante rápido, pero hay cosas que perduran. Y si nosotros como sociedad podemos definir claramente aquello que queremos guardar y conservar, porque es lo nuestro, es lo propio, es lo que nos orgullece y nos hace quienes somos, cuidémoslo, protejámoslo, ayudemos a que eso evolucione con nosotros, guardemos lo que hay que guardar, y lo que va a cambiar, va a cambiar. No podemos hacer nada al respecto, pero sí podemos fluir y cambiar con ello. Mientras le damos el lugar y el respeto y el honor a lo que lo merece, que es nuestro patrimonio, en todas las definiciones que nos han dicho aquí. Yo les mando un abrazo libre de bicho a todos, dándole unas gracias profundísimas desde el fondo de mi corazón. Ha sido una conversación riquísima. Quedo endeudada con ustedes por habernos acompañado y espero verlos pronto y que nos sigan en nuestras redes. Y también regístrenselo para mantenerlos también informados de todo lo que pasa y estén al tanto de todas nuestras noticias y nuestro movimiento. Estamos a sus órdenes, a todos los que nos acompañaron en el Facebook, en Instagram y aquí en la plataforma. Gracias, gracias. Estamos a sus órdenes. Cuente con nosotros. Cuídense, manténganse sanos, por favor. Con el distanciamiento adecuado, con sus mascarillas, su gel y lávense las manitas. Besos y abrazos a todos. Gracias. Gracias. Una duda. Cuídense. ¿Cuál es su cuenta en redes sociales? Naranja Republic. Perfecto. Naranja Republic. Ya lo va a poner, ya lo vamos a poner aquí en el chat también, Leda, por favor. Okay. Gracias a todos. Pónganos aquí también sus redes para que los podamos seguir. Okay. Muchas gracias. Abrazos a todos. Gracias. Chao. Chao.